mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso. Martes 5 de diciembre del año 2023. Uno de los elementos centrales de toda buena gobernación es, antes de poner en práctica una política pública, una decisión, debe pensarse muy seriamente en las consecuencias que esta política, que esta decisión va a generar. Los gobernantes irresponsables y sobre todo los demagogos y corrompidos hasta el tuétano no le prestan atención alguna a las consecuencias de lo que deciden y de la forma como gobiernan. México hoy es un excelente ejemplo de eso. Hay otros casos en América Latina, Cuba, Venezuela, Argentina, Nicaragua, hoy Colombia, entre otros muchos países latinoamericanos a lo largo de la historia del siglo XX, han tenido gobernantes cuya característica principal es decidir al aventón. Por supuesto que en estas decisiones va o iba para ellos una ganancia, una parte importante de la renta pública que los convirtió en millonarios en un tiempo increíblemente corto y en la total impunidad. Hoy, fortunas ofensivas de los miembros de esas familias son exhibidas en Europa, en España, en Francia o en algún otro país, en el Reino Unido, también en Estados Unidos y Canadá, mientras sus ciudadanos, sus gobernados, los que fueron, se debaten en la peor de las miserias y la marginación. México hoy, si bien no está en los niveles similares a una Venezuela, Nicaragua, Cuba, pero vamos para allá en el sentido de no tomar en cuenta las consecuencias de las decisiones del gobernante en turno. El elemento más peligroso frente a esta forma de conducir la gobernación es el ego del gobernante, la adulación de los serviles, el arrastrarse de los oportunistas y la complicidad de los corruptos. México hoy es un estudio de caso de esos elementos. Aquí el gobernante decide sin pensar en lo que afectará al país, a su economía, a la vida política, a la convivencia social en la próxima semana de lo que decide. Eso no le importa a él. En esas condiciones yo le pediría a usted, si es que pensaba todavía ayer que llegaríamos a buen puerto con este gobierno, que deseche eso que hoy es simplemente una ilusión. No vamos a llegar a buen puerto. Es más, podría decir que en 15 o 20 años vamos a andar navegando en condiciones sumamente difíciles y precarias y no alcanzaríamos todavía ni siquiera a ver el faro que nos llevaría a buen puerto. De ese tamaño es el daño que dejará este gobierno. ¿Y sabe qué? A nadie parece preocuparle. Hoy, después de lo sucedido en Nuevo León, ¿sabe usted cuál es el tema que atrae o concita mayor interés? El papel que sus equipos de fútbol están desempeñando o van a hacer, etc. Ese es el nivel de la ciudadanía, de la calidad de ciudadanía que tenemos. No le extrañe a usted, pues, que esto que vimos en Nuevo León, esta ópera bufa, donde por un lado participa un frívolo, un deschavetado, y el otro, más o menos igual, pero más viejo que él, que es el presidente de la República.
al margen de la separación en edades, de la diferencia generacional, los dos actúan prácticamente siguiendo el mismo guión. No le extrañe pues a usted que en el proceso electoral o en los procesos electorales que llevaremos a cabo el año próximo, se repita esto que estamos viendo en Nuevo León. ¿Le importa eso a algún partido político? ¿Le importa a alguna de las candidatas? No. Como le decía hace unos momentos, las cosas superfluas, baladíes, secundarias, son las que atraen la mayor de las atenciones de parte de millones y millones de mexicanos. ¿Cómo entonces puede alguien sensato, alguien con 2 dedos de frente al menos, pensar que vamos a llegar a buen puerto? Así no funciona la realidad política y económica de país alguno. Acercándonos al fin de septiembre del año 2024, el bulto ya habrá sacado todas sus cosas, ya el capital que los hijos y la familia ha amasado en estos años estará a buen recaudo, ya sea en el Banco Central cubano o en algún otro lugar donde no padezcan privación alguna en los próximos 20, 30 o 50 años. Se irán y dejarán aquí un desastre, desolación, destrucción, y tardaremos en el mejor de los casos de 15 a 20 años para reponernos. Inútil es hoy darles cifras sobre el desastre económico. Inútil es hablar de la división en el seno de la sociedad mexicana, o de la irascibilidad o de la rijosidad, que priva hoy entre la clase política. No tiene parangón esto que estamos viendo y padeciendo con lo que hemos visto en los últimos 60 o 70 años de la historia de México. Y otra vez, a nadie parece preocupar esto. Se viola la Constitución y no hay consecuencias. Se aplaude por el contrario. Se aplaude al ganador, entre comillas, de la discusión jurídica, cuando el que pierde es el Estado de Derecho. Pero eso tampoco a alguien le interesa. Y por allá surge el analista financiero que el nearshoring va a traer decenas de miles de millones de dólares. Y por allá el otro que ya vio que no se aparece en las cifras oficiales, pero eso es porque los chinos no dicen la verdad, dijo alguno. La verdad es que nos hemos convertido en una obra mala de mal teatro. Quizá en una ópera bufa, con malos cantantes y pésimos actores, y todavía peor, muy pero muy malos guionistas y músicos de la orquesta. Para decirlo en palabras claras, como lo diría un ciudadano de a pie, estamos jodidos y vamos a estar peor todavía. Le agradezco su presencia aquí en este espacio, pero antes de eso quisiera decirle lo siguiente. Se acerca el fin de año, las fiestas navideñas, las posadas, las preposadas, las reuniones familiares, las reuniones en las oficinas, la comida de un grupo de empleados o de todos los empleados en alguna empresa pequeña, mediana quizá, es una tradición. Y no obstante las vicisitudes, las dificultades económicas, la gente sencilla acude con alegría a esas reuniones. Se desean los mejores parabienes, lo mejor, aun cuando en el fuero interno de cada uno de los que desean lo mejor al otro, saben
que eso es simplemente una fórmula de cortesía. La cruda realidad se ríe de nosotros cuando le deseamos al otro un feliz año y un próspero año nuevo. Sin embargo, las tradiciones tienen un peso a veces imposible de aceptar, pero lo tienen. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos mañana miércoles en una mañanera más aquí, en este espacio que es suyo más que mío. Muchas gracias.